Muy buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles en casa. Voy a dar lectura al comunicado que hemos preparado para este día. Dice así: número 1. Todo está preparado para la canonización de Monseñor Romero, a realizarse el próximo 14 de octubre en Roma. La presencia de los salvadoreños será en torno a 7,000 peregrinos. Este día hemos celebrado una solemne Eucaristía de envío de los peregrinos. Señor Cardenal y este servidor hemos presidido la celebración para pedir a Dios les lleve a todos ellos, a los peregrinos, con bien durante esta misión de fe que va a tener lugar. El próximo domingo será la canonización, como todos sabemos, y el siguiente día, el lunes 15, a las 9:30 de la mañana, en el aula Pablo VI, tendremos una solemne Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el señor cardenal nuestro, Monseñor Gregorio. Ese mismo día, a las 12 meridiano, Su Santidad el Papa Francisco nos recibirá en audiencia especial a todos los peregrinos, siempre en el aula Pablo VI. De modo pues que tanto a la canonización como a la misa de acción de gracias y a la audiencia especial con el Santo Padre, estamos invitados todos los peregrinos. Aquí en El Salvador se vivirá también la canonización de Monseñor Romero y se celebrará en cada parroquia del país con solemnes vigilias, y habrá una gran vigilia frente a nuestra Catedral de San Salvador, a la que estamos invitados todos. Habrán actos desde la tarde y a las 8 de la noche, habrá la Santa Misa solemne, y a las 2 de la mañana de ese día, ya será el domingo 14, a las 2 de la mañana, 2:15 para ser exactos, será la transmisión en vivo de la canonización de Monseñor Romero. Vamos a recibir la señal del Vaticano y la haremos llegar en el canal católico a todas las personas. Esa transmisión se verá en la vigilia en pantalla gigante, y en todas las parroquias se repicarán las campanas en ese momento. El domingo 28 de octubre tendremos la solemne Eucaristía de Acción de Gracias por la canonización de Monseñor Romero aquí en El Salvador, a la que podremos participar todos, tanto los peregrinos que ya habrían vuelto al Salvador, como los que celebraron aquí la canonización. Número 2. El recién pasado 27 de septiembre, en una gran concentración y marcha ciudadana convocada por la Iglesia Católica y las iglesias históricas, llevamos 200,000 firmas a la Asamblea Legislativa. Fue una primera entrega, exigiendo a los señores diputados se apruebe el proyecto de Ley General de Aguas que garantice el acceso al agua y el saneamiento a todos los salvadoreños. Y además exigimos que se apruebe la reforma constitucional reconociendo el derecho humano al agua en la Constitución de la República. Esperamos que los señores diputados escuchen el clamor del pueblo y que, lejos de privatizar el agua, promulguen una ley de aguas
verdaderamente justa, que garantice el derecho de ese vital líquido a todos los salvadoreños. Tercero, a partir del 2 de octubre recién pasado, ha iniciado o está iniciando la campaña de elecciones presidenciales. Es de desear que los institutos políticos hagan una campaña de altura, respetuosa y honesta de las personas. Respetuosa de las personas y honesta. Ojalá sea una campaña limpia de la tristemente famosa pinta y pega, puesto que la pinta y pega es una forma de campaña totalmente incivilizada, irrespetuosa y ofensiva a la sociedad. Nuestra sociedad está cansada de la violencia y la injusticia. No es conveniente el maltrato a nadie, sino el juego limpio para obtener el mejor resultado en las urnas. Por otra parte, es importante que el pueblo esté vigilante y que haga uso de su derecho ciudadano para elegir a los mejores gobernantes posibles. Que Dios nos bendiga a todos. Si hay algunas preguntas, con mucho gusto contestaremos. Gracias, Monseñor. La primera pregunta es de Claudia Chicas, de Radio Nacional. Buenos días, Monseñor. Justo en este último tema que usted ha tocado, usted ya brindaba pues una homilía en la cual también se refería al trabajo de estos candidatos a la presidencia de la República. Podemos observar también cómo en los últimos días pues hay una alerta verde y amarilla en algunas zonas del país, y pues en las últimas horas se ha conocido que, por ejemplo, estos candidatos a la presidencia viajan hasta estos lugares a conocer cómo está de primera mano, dicen ellos, la situación de inundaciones. Pero ¿cuál podría ser entonces el llamado, Monseñor? Sí, escuchamos, usted se ha referido al tema de la pinta y pega, pero ¿cuál podría ser el llamado en términos de la ideología o la forma que están utilizando estos candidatos para acercarse a la gente? Yo creo que hay libertad en los candidatos y en los distintos institutos políticos para llevar adelante su campaña. Nosotros más bien hablamos como iglesia en términos de principios, y en ese sentido queremos insistir en que la campaña sea limpia, sea honesta y esté por encima de la ofensa personal, verbal o la violencia misma. Eso debe quedar en el pasado, debe ser historia. La campaña política, presidencial y también las de diputados y señores alcaldes tienen que ser un ejercicio cívico, honesto, de proposición, de propuestas. En el país tenemos grandes problemas que no se han solucionado y que demandan la solución. Si se quiere, lo hemos tenido siempre, pero podemos hablar de varias décadas de venir cargando con estos problemas, como es la violencia, la educación, la salud, entre otros, la pobreza, por supuesto, la falta de empleo. De esto tienen que hablarnos. ¿Cuáles van a ser las leyes suyas? Y además, el irrespeto a las personas, a la dignidad de las personas más pobres, a las personas del campo, que nos hablen de los salarios, que nos hablen de las pensiones, que injustamente los trabajadores no reciben pensión alguna. Está hecho el sistema de tal manera que un 15% apenas
pueda tener pensión. Pero ese 15% recibe una miseria. Esa es la verdad. Y eso es totalmente injusto. Mientras los que administran esos fondos de pensiones reciben una cantidad millonaria, solo por administrar 100 millones anuales. ¿Cómo puede ser? Y que los candidatos no hablen de esto. Leyes corruptas, como es el que los funcionarios, después de 10 años de haber servido a la nación, si robaron, ya son dueños de lo que robaron. Prescribe la ley. Es una ley espuria. Los candidatos deberían decir qué es lo que van a hacer con esa ley. ¿La van a mantener? Y estos son los temas que deberían tratar. La gran inequidad, o sea, la gran diferencia entre pobres y ricos, la gran brecha que existe, la falta de oportunidades, la elusión y la evasión de impuestos. Van a seguir dictando impuestos a los pobres sin que los que más tienen sean los que paguen. Estos son los temas que deberían dejar bien claros, y había que grabarles lo que digan. Van a privatizar el agua, así como privatizaron la banca, como privatizaron tantas cosas, sin que lo digan, porque nadie que privatiza dice que va a privatizar. No, eso no lo dicen, pero que se comprometan a no hacerlo. En fin, hay tantos temas que deberían dejar bien claros, y por supuesto presentar sus planes de gobierno completos. Ya el insulto, ya el atropello, ya la descalificación de los demás, ya las mentiras y todo, me parece que eso ya no es importante. Incluso la información ahora cambió, ha evolucionado mucho. No se puede transmitir un montón de informaciones para manipular a la población. Más bien deberían escuchar lo que la población les está diciendo en las redes sociales, porque la comunicación ahora pasó a ser interactiva. Y lo digo con el mejor sentido de la palabra, o sea, no es que yo tenga nada contra los institutos políticos. Yo sé bien que es la forma de llegar al poder, que la democracia lo establece. Yo solo digo de que el juego político tiene que ser limpio, tiene que ser honesto y justo, para que ofrezca igual oportunidad para todos, y muy respetuoso de la población, ya que como hagan sus propias campañas, pues cada uno tendrá su propia forma de hacerlo. Eso está bien, siempre y cuando sean métodos honestos, limpios y democráticos, y sumamente respetuosos a la población y entre ellos mismos también. Eso es lo que todos queremos ver, una campaña verdaderamente cívica. Muchas gracias. A continuación, el periodista Salomón Rugamas, de Canal 19. Buenos días, monseñor. El cardenal Chávez nos comentaba después de la Eucaristía que en la audiencia que van a tener con el Papa Francisco el próximo 15 de junio, entiendo yo, van a reiterar el llamado para que el Santo Padre venga a nuestro país, y él decía que ya hay bastantes trámites protocolarios adelantados. ¿Cuál sería su valoración al respecto? Y si nos puede ampliar, si usted ha tenido alguna participación en estos llamados, cuál es la posibilidad real de que el Santo Padre venga a nuestro país después de la Jornada Mundial de la Juventud. Sí, solamente quería añadir de lo que yo estoy diciendo sobre los candidatos, sobre el tema del agua. Habría que preguntarles y que se comprometan. Es que van a privatizar el agua, y grabarles lo que digan, porque tienen que cumplir al pueblo y respetar los intereses del pueblo
porque por eso son funcionarios, en función del común, en función de la población. Ahora, en cuanto a su pregunta, nosotros por supuesto que queremos que el Papa venga al Salvador y lo hemos invitado de muchas formas, o sea, por escrito y también personalmente. En la visita ad limina que hicimos el año pasado, insistíamos en que viniera. Él recibió con alegría y con mucha amabilidad nuestra invitación y la insistencia con que le hablábamos, pero no nos contestó. Entendimos que son cosas que se programan a nivel institucional y que todavía no podía darnos una respuesta. Y después mandamos todavía por medio del señor nuncio una carta oficialmente firmada por todos los obispos invitándole. Tenemos entendido que el gobierno también ha hecho lo propio oficialmente, le ha invitado en repetidas ocasiones. Entonces nosotros quisiéramos que se diera la visita de su santidad. Ojalá cuando venga a Panamá para la JMJ en enero del próximo año, que esté también con nosotros. Sería muy lindo. Pero yo tengo que ser honesto, muy honesto con ustedes para decirles que no sabemos nada, que no se nos ha confirmado nada, que no hay nada oficial. Que si vamos a insistir, nosotros siempre que vemos al Papa le decimos, y esta vez que vamos a tener la oportunidad de saludarle, por supuesto que lo vamos a volver a invitar, como ha dicho el señor cardenal, y ojalá que él pueda venir. Lo que yo les puedo prometer, asegurar, garantizar, que inmediatamente que este servidor sepa, se los va a comunicar, por supuesto que sí, y para que todos estemos informados y nos preparemos para recibir al Papa. Primero Dios, que eso tenga lugar y que sea pronto, pero en este momento sinceramente no sabemos, no tenemos ninguna noticia que confirme nuestra solicitud. Pero tampoco se ha rechazado, eso debo decir, que el Papa no nos ha rechazado la invitación. Estamos como en suspenso, entonces en cualquier momento puede dársenos la buena noticia. Y yo siempre digo, pidamos al Señor, porque al final se hace lo que Dios quiere. Y tenemos que verlo así, con fe. El Papa, todos sabemos, es el vicario de Cristo, es el representante de Cristo en la tierra. Entonces, si el Señor quiere, lo vamos a tener aquí y muy pronto. Primero Dios. La última pregunta es de Guadalupe Bonilla, de Canal 33. Buenos días. Monseñor, yo quiero preguntarle, usted ha hablado de las pensiones como un tema central dentro de la campaña que debería ser. Justamente hace unas semanas hemos recibido 2 informes donde se habla de que la reforma que se hizo no funciona tal cual se prometió. Quisiera saber si la Iglesia estaría interesada o habría alguna moción para liderar un tipo de presión para la Asamblea, como se ha hecho con el tema del agua potable, la reforma a la ley que se está pidiendo. Y lo otro es que me diga qué significa para El Salvador tener a su primer santo. Sí, vea, yo estaba diciendo, contestando la pregunta de que cómo tiene que ser la campaña de los candidatos, yo diría que la campaña de los candidatos debe responder a los problemas, a los grandes problemas de la nación. Clarito, clarito. Estamos ya en un siglo XXI, donde se habla tanto de la transparencia, de la verdad, etc. Entonces, enfrentar los grandes problemas para ofrecer solución. Ese es el punto. Y bueno, y en el tema de las pensiones, por supuesto que es injusto lo que se ha hecho. Tengo entendido que Chile, que inventó lo de las AFP, ya rechazó ese sistema, porque no solo es obsoleto, sino injusto. No es posible que los que trabajan no reciban el beneficio de su trabajo, que lo reciban otros que no han trabajado. No es posible.
Pero también el tema de los impuestos. Como hemos dicho repetidas veces, los impuestos deben pagarlos los que más ganan, los que más dinero tienen. Debe haber un impuesto del patrimonio que aquí se quitó. Y lo tiene Estados Unidos, lo tiene Europa. Es así. No, aquí se habla de subir el IVA, que es un impuesto directo que grava al pobre y no al que tiene facilidades, porque con los créditos fiscales no lo paga. Y muchos otros impuestos que son directos, castigan a la población pobre. Eso no es justo. La filosofía de los impuestos es para beneficiar a los más pobres, beneficiar el común. Y los que más tienen son los que más tienen que pagar. Entonces, los candidatos presidenciales tienen que resolver esto de los impuestos. Y luego, las leyes injustas, que graven al más pobre, como dijo Monseñor Romero, que aquí las leyes como una culebra que muerde el pie del descalzo. Qué pena, qué vergüenza. Y sigue siendo actual la denuncia del profeta. Cuando es todo lo contrario, el sentido de la ley, la filosofía de la ley es proteger al más pequeño, al más débil, al más pobre. Las leyes deben proteger al que tiene más necesidad. Para eso es la ley. Esa es la ley justa. Aquí se puso al revés. Se protege al que más tiene y se ataca al que tiene menos. ¿Cómo puede ser? Y que los señores candidatos anden ofreciendo camisetas y no sé cuántas cositas más. Yo no critico eso. Lo que pasa es que eso no es lo que deben hacer. Lo que deben hacer es resolver los problemas de la nación, decirnos cómo van a enfrentar los problemas y no hacer esto o aquello para caerle bien a la gente mientras da el voto. Ya pasaron esos tiempos que con ofrecer tamales, café y otras cosas, el PRUD ganaba allá a mediados del siglo pasado. Eso ya pasó. Ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Entonces, eso es lo que yo digo, pero repito, lo hago con la mejor voluntad, créame, por el bien de todos, para que salgamos de esta situación. Cada elección debería ser la oportunidad de renovar las personas. Pueden ser el mismo partido, pero renovar las personas con nuevas directrices y propósitos y planes para solucionar los problemas, enfocar los problemas. Entonces, ahora usted me pregunta sobre las pensiones, pues hay que resolverlo, por supuesto. Que si la iglesia está interesada, por supuesto que sí, porque si iglesia somos prácticamente todos, ¿cómo decir? En estos puntos también los hermanos evangélicos y las iglesias históricas están unidas, estamos unidos todos. Y es que es injusto, y es que Dios no quiere la injusticia. Así que nosotros vamos a estar apoyando, por supuesto, todas estas causas. Y si usted me dice, pero igual que el agua, bueno, es que cada cosa en su momento. Pero hoy estamos con el agua porque es necesario resolverlo, y ojalá los diputados resolvieran pronto este tema del agua. Bueno, ahora, en cuanto a qué significa para El Salvador tener un santo, vea, es lo más grande que podemos tener. Es la más grande bendición del cielo que tengamos a Monseñor Romero en los altares, reconociéndole el mundo entero su condición de santo, porque se canoniza no solo la persona, sino también sus enseñanzas. Y siendo Monseñor Romero un santo de tanta importancia para el mundo, por su enseñanza sobre la justicia social, los derechos humanos y la dignidad de la persona, la defensa
de estos principios. Entonces, para El Salvador es sumamente importante, porque El Salvador está viviendo una situación, después de 38 años del asesinato de Monseñor Romero, sigue viviendo la injusticia social en gran envergadura, la gran diferencia entre ricos y pobres y todas las cosas que acabamos de señalar. Entonces, esto da esperanza al pueblo y bendice la nación. Por eso es de desear que la figura de Monseñor Romero sea conocida por todos, que hayan asignaturas en los distintos grados de la escuela, del bachillerato, para que se conozca a Monseñor Romero y que su enseñanza se lleve a la práctica. Eso es. Nosotros como iglesia, pues también, porque es un pastor de la iglesia, y esto nos ilumina, nos fortalece y nos llena de esperanza. Nosotros decimos que este es un kairos, o sea, un tiempo de Dios. Es una gran bendición. Además, hay que decir que Monseñor Romero, al ser declarado santo, se afirma como verdad de fe, verdad absoluta, como dogma de fe, que está en el cielo, junto a Dios, intercediendo por todos. Y entonces imagínense tener un santo nuestro que está intercediendo por nosotros siempre. Es una gran bendición. Por eso nos alegramos todos y pensamos que Dios nos va a conceder vivir como hermanos en una sociedad más justa y reconciliada, y en una sociedad en paz. Primero Dios. Monseñor, continuamos con las preguntas. La siguiente pregunta es de Isabel Ramos, del Noticiero. Buenos días, Monseñor. Me gustaría saber su opinión sobre la decisión del juez que se dio a conocer esta semana en Estados Unidos de frenar temporalmente la cancelación del TPS para miles de salvadoreños. A mí me alegra mucho, por supuesto que sí, y está en consonancia con la visita que hicimos a Estados Unidos para hablar con los señores congresistas y representantes. Y les comentaba que fueron muy positivos ellos. Yo sí tengo muchas esperanzas. Es cierto que es temporalmente, pero yo digo, primero, Dios no quiere injusticias, y es injusto que se les trate así a nuestros hermanos. Es una violación a sus derechos. Dios no lo va a permitir. Y entonces yo esperaría que las cosas vayan poco a poco perfilándose en esa dirección. Yo sé que un sistema democrático juega siempre los pesos y contrapesos, pero Dios quiera los contrapesos vayan favoreciendo a nuestros hermanos, de tal forma que no se dé lo que ya se decretó, que es el final del TPS. Lo mismo el programa DACA. Primero Dios, que no se lleve a cabo. Yo siempre digo que pidamos al Señor, porque Dios es el que ilumina las mentes y mueve los corazones. Y los débiles, las víctimas, están muy cerca del corazón de Dios. Y Dios puede actuar de la manera más insospechada en favor de ellos, porque los protege, son suyos, son muy amados, son privilegiados del Señor. Por eso yo digo, no hay que perder la esperanza. A mí me gusta mucho pensar en la historia del pueblo de Israel cuando se vio totalmente sometido en Babilonia, en el exilio, diezmado, esclavizado, después de 70 años, no podía liberarse, tenía todo en contra. Dios lo libertó de la manera menos pensada. Surge un nuevo emperador en Persia, Ciro, que no es judío, que no conoce a los judíos tan siquiera, pero que recibe del Yahvé Dios, el Dios del universo, el mandato de liberar al pueblo. Y fue lo primero que hizo, mediante un decreto imperial, que dieran libertad a los judíos
y que les devolvieran todo lo que les habían quitado, para que volvieran a Jerusalén, reconstruyeran la ciudad y el templo, y pudieran continuar con los vasos sagrados dando culto al Señor. Imagínese usted, se cumplió lo que los profetas habían anunciado, que en alas de águila iba a regresar Dios a su pueblo, a Jerusalén. Para Dios no hay imposibles. Entonces confiemos en el Señor, pero también es importante que hagamos las diligencias que se tienen que hacer y que se luche para conseguir que nuestros hermanos no sean deportados. Esto que ha hecho ese juez lo aplaudimos y es una luz en el camino. Y yo diría, viendo con fe las cosas, es providencial, porque es lo que Dios quiere. Ojalá hayan otros acontecimientos de esta naturaleza que finalmente confirmen a nuestros hermanos en sus derechos y no se les expulse de aquella nación donde no han cometido ningún delito, sino por el contrario, han colaborado con la economía de esa nación. La última pregunta, Monseñor, es de Raúl Hernández, de Canal 12. Monseñor, buenos días. Tenemos 83 días sin magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué llamado le haría a los partidos políticos? Porque al parecer, o por lo menos lo que se ve en el panorama en la Asamblea Legislativa, no está entrampado prácticamente. Se habla incluso de elegir de manera parcial, de trasladar magistrados de otras salas para la sala de lo constitucional. Pero ¿qué llamado le haría a los partidos políticos para que se pongan de acuerdo, arzobispo? Pues ya les hemos hecho llamados, sería reiterar nuestro llamado, que es el sentir de la nación, del pueblo. La verdad, si los señores diputados se obstinan en no nombrar o elegir la sala de lo constitucional, están fallándole al pueblo, definitivamente. Le están fallando de una forma muy grave. No lo digo yo, es así. Y lo expresa el pueblo mismo. Eso no puede ser. Están obligados, es su deber. Para eso fueron elegidos. Entonces, que cumplan. Tenemos que pedirles que cumplan. Yo no quiero ser profeta negro como para decir lo que va a venir después. Pero sí es fácil presagiar que no son cosas buenas el que se entrampe una elección de estas y se le niegue al pueblo el derecho de que haya una sala de lo constitucional que tutele sus derechos constitucionales. Eso no puede ser, eso no puede ser. Vamos al gran evento de las elecciones presidenciales y no puede estar la nación desprotegida judicialmente, con sus más altos magistrados sin poder tomar posesión de su cargo. Entonces yo no quiero pensar que esto es a propósito, no quiero pensar que es un plan, porque eso sería una gravísima traición a la nación, que no hay derecho. No merece el pueblo que se le haga eso. No pensaría que los señores diputados lo estén haciendo a ciencia y conciencia y con toda voluntad, como fría disposición, planificada. Pensaría que no. Pensaría que por tantas cosas que tienen entre manos, se les ha pasado el tiempo. Yo quiero pensar en eso, que no se han podido concentrar para darse cuenta que están cometiendo una gravísima falla. Y entonces yo les pediría que reflexionen, que vean que todas las demás actividades son importantes, pero tal vez menos importantes que esta, y que de una vez resuelvan y que elijan a los mejores perfiles, que ya los estudiaron, que ya todo el mundo los conoce incluso. Entonces que de una vez resuelvan. Y así se soluciona todo. Primero Dios, que esto se obtenga pronto. De nuevo, pidámosle al Señor para que
pronto tengamos a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y que sean los más idóneos. Primero Dios. Muchas gracias.